Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Alan Contreras, soy el actual vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Hígado, Páncreas y Vías Biliares y tengo el gusto de coordinar con ustedes, con un panel de expertos, los siguientes casos. Quisiera primero que nada presentarles a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Gustavo Aguilar, quien es un médico entrenado en Guatemala como cirujano y luego hizo cirugía de trasplantes y hepatobiliar en Taiwán. Gracias por acompañarnos. El doctor Daniel Borja, quien es cirujano de trasplantes también, con entrenamiento en la Universidad de Minnesota y actualmente trabaja en Northwestern en Chicago como cirujano de trasplantes y hepatobiliar. Gracias, Daniel, por acompañarnos. El doctor Daniel Zamora, quien es un cirujano de trasplantes y hepatobiliar, entrenado como cirujano en México y después en la Clínica Mayo y en Baylor. Actualmente se desempeña como cirujano en Centro Médico Naval. Gracias, Daniel, por acompañarnos también. La doctora Lucía de Gregorio, quien es cirujana entrenada como cirujano general en España y luego en el Hospital Osner Clinic en Luisiana como cirujana de trasplantes. Actualmente ejerce en el Hospital Metodista en Dallas. Gracias, Lucía, también por acompañarnos. Finalmente, el doctor Carlos Flores, entrenado también como cirujano y posteriormente como cirujano de trasplantes y hepatobiliar en el Hospital Clínic de Barcelona y actualmente es el jefe del programa en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre. Pues les agradezco mucho a todos la presencia y vamos a empezar con el primer caso clínico. Doctor Gustavo Aguilar, si fueras tan amable de empezar. Gracias, doctor Contreras, claro que sí. ¿Ustedes me dicen? ¿Estamos bien? Ok. Primero que nada, agradeciendo la invitación. Estoy muy contento de poder acompañarlos, más que honrado por esta oportunidad que me dan de enseñar lo poco que podemos hacer en este país. Y yo estoy, en aras del tiempo, me apresuraré, pero muy agradecido y hermanado a México, puesto que es como mi segunda casa. Gracias a mis hermanos mexicanos hemos logrado iniciar el programa de trasplante hepático que tantos años soñamos en mi país. Entonces, hoy les voy a platicar acerca de un caso. Un hombre, 52 años de edad, casado católico, comerciante de profesión y residente de esta ciudad capital de Guatemala. En cuanto a antecedentes médicos, lo único que sufría él eran crisis de ausencia desde hace más de 30 años, las cuales eran tratadas con ácido valproico y sin un déficit neurológico, ni mucho menos. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía abierta hacía 18 años. El motivo de la consulta, él fue referido hacia nuestro grupo por una masa hepática de 1 año de evolución. En cuanto a la historia de la enfermedad, el paciente refiere que hacía 1 año inicia con dolor en hipocondrio derecho. Este es constante, se irradia hacia la espalda, el hombro derecho, lo obliga a utilizar posturas antiálgicas, está tomando constantemente antiespasmódicos con horario cada 8, cada 6 horas. Y por eso, pues, consulta al médico de cabecera de su confianza. Este le realiza estudios de laboratorio, imágenes. Obviamente, el primer impresión clínica del médico es que él va a tener una colelitiasis o una colicitis aguda, ¿verdad? Le saca sus pruebas de laboratorio, las cuales todas son dentro de límites normales, y le realiza obviamente un ultrasonido hepático vías biliares, la vesícula dentro de límites normales, vía biliar normal, pero se encuentra que en el lóbulo derecho hay una lesión tumoral de 7 por 8 centímetros de diámetro. Por este medio, y en ese ultrasonido en ese momento, pues no se pudo ver patencia porque no fue buscada de venas, ni arterias, ni de la vena porta. Entonces el médico, este es el ultrasonido inicial que tienen. Se pueden ver, pues es una masa de 7 por 8 centímetros, como la pueden ver en esta imagen. Se puede observar también que tiene una patencia adecuada en cuanto a la vena porta. Se le realiza un complemento, una tomografía hepática de 3 fases, encontrando el mismo tumor en todo el lóbulo derecho del hígado, características sólidas, con un hiperrealce durante la fase arterial que lava medio de contraste durante la fase tardía. No hay ningún tipo de trombosis en arterias y venas. Y ahí tengo que hacer un hincapié. Esta es la tomografía que se le hacen. Ustedes la pueden ver, es una tomografía de muy mala calidad. Es un problema que tenemos en Guatemala. Muchas veces los médicos pues mandan a lugares donde por ahorrar un poco de plata o porque reciben comisión, y así es en este país, pues mandan estudios de esta naturaleza. Es una tomografía de malos cortes y ellos pues encuentran esta imagen que les llama la atención, ¿verdad? Y la describen con lo que anteriormente les había dicho. Sin embargo, el médico, pese a todos estos hallazgos y que el paciente se queja mucho de dolor, decide pues observar la masa, no tiene ningún motivo esto, le realiza marcadores tumorales y le ofrece hacerle ultrasonidos periódicos para determinar qué tipo de lesión es. La alfa-fetoproteína es normal
y el CA19 y el resto de marcadores tumorales pues están dentro de límites normales también. Obviamente el paciente persiste con las molestias, no se está haciendo nada, realizan los 2 ultrasonidos sucesivos, la masa seguía e incluso había crecido un par de centímetros de diámetro. Decide buscar otra opinión, nos encuentra a nosotros y obviamente el primer punto fue repetir una tomografía hepática de 3 fases y ahí sí encontramos una tumoración en el lóbulo derecho de 11 por 12 por 13 centímetros, vascular, pues estaba gracias al buen señor íntegro, la vena porta, la arteria hepática y las venas hepáticas sin trombosis, sin datos de invasión, y únicamente se encontraba un desplazamiento de la vena hepática derecha. Esta es la tomografía con la que nosotros ya lo vimos a él. Si se pueden ver, pues obviamente encontramos un hígado donde no hay una esteatosis hepática, una tumoración en todo el lóbulo derecho que realza en la fase arterial. Esta es ya una fase portal y se puede observar pues que queda una impronta, un early washout y luego ya queda la impronta del tumor. Aquí la podemos ver. Otra toma. La vena hepática derecha totalmente desplazada, pero sin tener ningún tipo de trombosis o invasión. La vena cava al igual se encontraba libre. Y podemos observar el desplazamiento de la vena cava y la tumoración bastante importante de tamaño, lo cual le producía un dolor. Ya en este momento, él ya no realizaba sus actividades diarias normalmente, ¿verdad? Ya él sí ya se veía afectado y estaba tomando antiespasmódicos y analgésicos tipo tramadol todos los días. Nosotros, pensando en que la mejor manera de ayudarlo era resecar el tumor, le realizamos a esta misma tomografía una volumetría hepática. El Karnofsky pues sí estaba disminuido, pero por su edad y que sin ningún antecedente de importancia cardiopulmonar, pues optamos por un tratamiento quirúrgico en este momento. Aquí podemos ver, a mí siempre me gusta, cuando yo todavía trabajaba en el hospital público acá, le preguntaba a los residentes antes de entrar a operar la vascularidad del hígado en cuanto a las arterias. La mayoría nunca le presta atención, pero sí es muy importante que sepamos de dónde nace la arteria hepática, la derecha, la izquierda, porque obviamente esto nos va a orientar a determinar ciertas situaciones. Aquí podemos ver la volumetría realizada en nuestro tomógrafo, el tamaño de la masa comparado con el resto del hígado, vena porta, los calibres, los diámetros, ¿verdad? Podemos observar también que el volumen de la masa correspondía a más o menos 760 mililitros, el volumen total del hígado calculado era de 1796, el remanente hepático correspondía a 401 centímetros cúbicos. Esto le calculábamos nosotros un standard liver volume de 34%, dado que el volumen remanente era adecuado. El índice de masa corporal para este momento del paciente pues era de 24, el peso eran 152 libras y una talla de 168. Ante todos estos hallazgos, pues decidimos nosotros, como les mencionaba anteriormente, llevarlo a sala de operaciones para realizar una hepatectomía derecha convencional, ¿verdad? Los marcadores tumorales nunca estuvieron elevados, las pruebas de laboratorio todas dentro de límites normales, anticuerpos antisuperficie para hepatitis B por una vacunación previa, hepatitis A IgG positivo, Epstein-Barr virus IgG positivo y citomegalovirus IgG positivo también, como únicos hallazgos relevantes. Aquí podemos ver nosotros, realizamos pues obviamente una liberación de toda la vena cava en su porción retrohepática, siempre utilizamos puntos y ligadura, realizamos un stapler de la vena hepática derecha, vamos a ver la patencia de la vena cava, el hígado totalmente movilizado, acá podemos ver el remanente hepático que dejamos, preservamos la vena hepática media con mucha fortuna, si no la topamos la logramos librar y no se vio dañada en ningún momento. Esta es la masa que resecamos. Como decíamos, pesó más o menos 10 libras el tumor, ya en ese momento estaba bastante grande, ¿verdad? El diagnóstico después de de la hepatectomía se manda a estudio histopatológico y nos informan que es un carcinoma hepatocelular del tipo fibrolamelar. Transoperatoriamente tuvimos nosotros como inconveniente que la masa estaba fuertemente adherida y durante la movilización diafragmática pues sí le tuvimos que resecar una porción de más o menos 3 por 4 centímetros, le hicimos un cierre primario y colocamos un catéter de Wayne a manera de toracostomía. Él evolucionó satisfactoriamente y al 5º día posoperatorio logró egresar a su casa. Tuvimos una hipertrofia adecuada del hígado remanente hacia la 4ª semana.
a los 18 meses de seguimiento. Nosotros aquí tenemos por rutina observarlo cada 8 a 12 semanas, depende de la evolución. Y a los 18 meses encontramos una lesión de 2 por 1 centímetros en el segmento 4A, altamente sugestivo de una recidiva, puesto que había una captación del medio de contraste importante con un washout temprano. Aquí podemos ver la lesión. Estaba muy, muy cerquita del domo en la parte superior. Y aquí yo realizo las ablaciones y las hacemos normalmente guiadas por tomografía y entramos intercostal. Aquí está la aguja metida y el resultado final de la ablación pues es un tumor totalmente quemado, con una hipertrofia adecuada y muy buena evolución. El paciente normalmente egresa, eso se hace en 24 horas, lo ingresamos un día y no me gusta egresarlos el mismo día, sino pasan un día para control y posteriormente pues egresó satisfactoriamente. Continuó en seguimiento y hacia los 3 años de seguimiento encontramos otra lesión, en este caso esta chiquitita que está acá, ¿verdad? También realce y lavado. Aquí está la previamente ablacionada, como la pueden observar. Y decidimos entrar a quemarla nuevamente. Técnica ablativa con microondas. En este caso, las dos las realicé con microondas, puesto que prefiero utilizar microondas dada la cercanía con las venas, el remanente de venas hepáticas o las neovascularizaciones que tenía ahí, y hay menos chance de trombosis porque tengo mejor control sobre la aguja y sobre la temperatura de la misma. Aquí está la lesión y aquí ya queda totalmente quemada. Esta es nuestra sala de tomógrafo. Siempre usamos ultrasonido. La máquina de microondas es una Amica. Hemos tenido muy buenos resultados. También contamos con radiofrecuencia, ¿verdad? Y hemos tenido muy buena evolución. Este es el paciente. Tengo el permiso de él de mostrar su foto. Tiene 5 años ya de sobrevida. Ha tenido 2 recidivas, pero con buenas respuestas a la ablación. Pulmonarmente está bien. Actualmente no ha presentado ningún tipo de lesiones nuevas y acaba de cumplir ya sus 57 años de vida, ¿verdad? Y muchísimas gracias de verdad por haberme atendido acá. Esta es una foto de nuestro hospital. Son bienvenidos siempre a Guatemala y muchas gracias por recibirme. Gracias, Gustavo. Es un caso muy interesante porque, bueno, nos habla de muchas cosas que a lo mejor pudiéramos discutir a ver qué se hace en los diferentes centros, pero yo creo que el mensaje es claro. Es un tumor solitario, hepatocarcinoma, que a pesar de ser grande, la resección lo ha logrado llevar a 5 años de sobrevida. El estudio de la tumeración, ¿qué hacen cada uno de ustedes en su centro? Porque este es un paciente que tiene una lesión muy característica de aumentar la intensidad con la fase arterial y lavado en la fase venosa, pero es un paciente que no tenía ninguna enfermedad hepática. Entonces el sistema del IRADS que usamos pierde especificidad. ¿Qué hacen ustedes o qué harían ustedes de diferente? ¿Cómo estudian las tumoraciones hepáticas? No sé si me puedas comentar, Daniel Zamora, ¿qué harían ustedes? ¿Tomas biopsia o hubiera seguido los mismos pasos que siguió Gustavo, pensando en que era un carcinoma hepatocelular? Gracias por la pregunta, Alan. Yo creo que la lesión lo que destaca es que es una lesión bastante grande en un hígado no cirrótico y en ausencia de evidencia de lesiones en otros órganos. Entonces, en mi centro hubiéramos procedido sin toma de biopsia también. Yo no creo que se beneficie en específico de biopsia preoperatoria. El sistema LIRADS es un sistema que permite evaluar el riesgo de que una lesión sea maligna, pero no es una escala de especificidad para decir que la lesión sea un carcinoma hepatocelular. En realidad puedes tener un LIRADS 4, un LIRADS 5 y tener un colangiocarcinoma u otra lesión maligna en el hígado. No es específico para carcinoma hepatocelular. Yo creo que esta lesión sí tenía un LIRADS alto y lo que vemos es que tiene un realce arterial con un lavado pues más o menos temprano, como vimos en la tomografía, la inicial. Y lo que quisiera destacar es que la lesión tiene un halo hipodenso, pero no tiene arterias intratumorales que se puedan identificar en la tomografía. Y tampoco hay dilatación de las arterias nativas. Así como la interfase entre el hígado normal y el hígado neoplásico no es tan importante. Entonces, en la valoración de lo que se conoce como invasión radiogenómica, esta paciente solamente tendría un signo que es el halo hipodenso. Y esta escala lo que permite es predecir el riesgo de invasión microvascular, que para los pacientes que vas a tratar sin biopsia, creo que es importante pensando si necesitas rescatar a un paciente con trasplante en algún momento o alguna complicación después de la resección.
que tenga falla hepática postoperatoria o alguna cosa, tener esa discusión en tu centro de si vas a rescatar a ese paciente o no con algún otro tratamiento, dependiendo de su candidatura. Entonces, la respuesta breve es: en mi centro no le hubiéramos hecho biopsia, hubiéramos buscado descartar que tenga lesiones en otros órganos, como seguramente lo hicieron Gustavo y su grupo, y hubiéramos procedido a resección. Ahora, sin biopsia, ¿cómo lo hubiéramos estadiado esto que estás mencionando de lesiones en otros órganos? ¿Una tomografía de tórax, un gammagrama, un PET? ¿Cómo, si no sabemos qué diagnóstico tiene, cómo podemos estadiar un paciente o qué estudios le pediríamos para estadiar? En mi centro, rutinariamente le haríamos tomografía de tórax, revisaríamos la tomografía de abdomen que el paciente ya tiene y un gammagrama óseo. Daniel, Borja, en Northwestern, ¿qué hubieran hecho con un paciente así? Muy similar a lo que acaban de describir. Hubiéramos resonancia. Aquí casi todo paciente que tiene una tumoración le hubiéramos pedido una resonancia con contraste. Por el tiempo de evolución, de acuerdo, necesitamos descartar que tenga metástasis. Le hubiéramos pedido una tomografía de tórax, le hubiéramos pedido marcadores tumorales. No usamos mucho gammagrama óseo y, salvo casos muy selectos, no usamos el PET-CT. Entonces el abordaje hubiera sido muy, muy parecido. Resonancia, tomografía de tórax, marcadores tumorales. Es muy importante, a pesar de que el resumen está muy bonito, nos dice aquí le hubiéramos descartado factores de riesgo para desarrollar tumor, medirle hepatitis B, hepatitis C, que lo descubrieron en el resumen, pero aquí se le pone mucho énfasis a eso. Y no biopsia. Se hubiera discutido en sesión y probablemente nadie hubiera pedido una biopsia. Aquí es rarísimo que pedamos biopsias. Lucía, ¿en tu centro hubieran hecho algo diferente? La evaluación Pues si nos llegase de primeras, probablemente no, habríamos hecho algo similar. Es posible que quizá solicitar una resonancia para ver si tuviésemos un poco más de definición de la masa y desde luego un CT del tórax. Lo que pasa es que la situación que cuenta Gustavo, pues en Texas sorprendentemente la vemos mucho, de pacientes que han sido evaluados en otro centro y se les ya ha practicado ya una biopsia, a veces una resección mal hecha, y muchas veces pues te encuentras con un paciente que ya ha ido por mal camino desde el principio. Entonces diría que a priori no, pero que muchas veces pues te encuentras con que ya tienes un diagnóstico patológico antes de plantear el tratamiento. ¿Cómo en tu centro, Lucía, y después dejo a Carlos que nos digan cómo evalúan a los pacientes con carcinoma hepatocelular para enfermedad metastásica? Gammagrama, tomografía, PET. Normalmente hacemos solamente un chest CT y seguimos la AFP, pero no estamos haciendo de rutina gammagrafía ósea, por ejemplo. Carlos, en el 20 de noviembre, ¿qué se hace para un paciente así? ¿Cómo lo evalúan para ver que tenga enfermedad localizada y no diseminada? En principio, creo que la imagen sí que nos hubiera gustado complementarlo con una resonancia, como dijo la doctora de Gregorio, para ver las características en T1, T2, pero biopsia seguramente no. Y para buscar enfermedad metastásica sí nos gusta más la tomografía de tórax. Gammagrama solamente cuando es claramente un hepatocarcinoma es lo que hacemos. Y solamente la resección creo que es lo indicado, lo que se hizo. Quizás en una recurrencia y si el paciente está en buenas condiciones, personalmente nosotros preferimos hacer una reexploración quirúrgica y un rastreo con ultrasonido. Raramente mandamos pacientes a radiología intervencionista para hacer ablación. Si las hacemos intraoperatoriamente. Y básicamente eso. Ahora, Carlos, sí. nos mencionabas, entiendo que se respetó la vena hepática media al momento de la hepatectomía derecha. ¿Qué tan lejos quedó el borde quirúrgico? Y si nos puedes comentar un poco al respecto de esta decisión o si en qué basaron pues su... El borde quirúrgico
en relación a lo que mencionaba Daniel, no tuvo invasión linfovascular ni microvascular asociada. Esta es la vena hepática media. Okay, o sea, sí la dejamos al ras. El borde quirúrgico quedó al ras de la vena hepática media. Muy bien. ¿Y hubieran considerado quitar la vena hepática media y para aumentar la probabilidad de una menor recurrencia? ¿El borde quedó muy cerca? ¿O no era posible en un caso así por la volumetría? ¿O cómo? Por la volumetría ya no nos daba, ya nos quedamos con un 29% de estándar liver volume, doctor Contreras. Y lo que dice Daniel al inicio es muy importante. Nosotros recién este año empezamos con el programa de trasplante. Entonces, ya lo habíamos hecho así, fue hace ya varios años. Si nosotros nos quedamos con un small for size, si nos hace falla hepática, el paciente hubiese muerto. Entonces, teníamos que dejarle la mayor cantidad de masa hepática posible. Pero así lo pensamos, que le hubiésemos hecho una lesión a la vena hepática media, estaba altísimo, ¿verdad? Porque la tuvimos que disecar prácticamente al ras. Ahora, para todos los demás, si este paciente hubiera hecho una falla hepática postoperatoria, ¿lo hubieran considerado para trasplante en sus centros, dadas las características del tumor? Daniel. Pues ya tienes la evidencia de que es un fibrolamelar. Entonces, la evidencia que hay descrita para carcinoma hepatocelular clásico versus el de un fibrolamelar, en realidad no aplican los mismos criterios que se utilizan para trasplante de uno y del otro, y además es un hígado no cirrótico. Entonces, si en mi centro, si este paciente no tuviese metástasis extrahepáticas y no tuviera enfermedad ganglionar, sí lo hubiera considerado para trasplante, a pesar del tamaño de la lesión. Daniel Borja, ¿en Northwestern lo hubieran considerado? Yo creo que sí, por la historia médica, yo creo que sí lo hubiéramos discutido con los hepatólogos y yo creo que sí le hubiéramos hecho, sí lo hubiéramos trasplantado. Si desarrollan falla hepática después de cirugía, sí lo trasplantaríamos. Lucía, ¿ustedes? No sé si entiendo la pregunta. ¿Te refieres a antes de hacer la resección, haber evaluado al paciente o posteriormente? Posterior a la resección. Sí, posteriormente creo que si no tienes evidencia de diseminación no puedes plantear. Muy bien. Ahora, ¿cómo siguen cada uno de ustedes a los pacientes después de resección por un hepatocarcinoma con esas características? Lucía, ¿ustedes cómo lo siguen en su centro? ¿Ultrasonidos, resonancias, tomografías? ¿Con qué frecuencia? ¿Por cuánto tiempo? En principio resonancia, inicialmente cada 3 meses, luego cada 6, luego anual y marcadores AFP. ¿A todos lo siguen igual o si hubiera características diferentes en patología, tendrían un protocolo más agresivo o menos agresivo o todo el mundo se sigue de la misma manera? En principio estamos siguiendo a todo el mundo igual. ¿Ustedes, Daniel, también lo siguen así, con resonancias cada 3 meses? Nuestro centro no hace tanto resonancia como estudio inicial, la hacemos como estudio complementario. Pero a un paciente con un tumor tan grande, particularmente si tiene evidencia de invasión microvascular, tanto por el estudio de imagen o el estudio histopatológico, lo seguiríamos cada 3 meses los primeros 2 años. Pero si no tuviera ninguno de esos datos, lo seguiríamos incluso cada 6 meses, no tan seguido. Ahora, con respecto a la recurrencia, ¿qué tipo de terapias locorregionales usa cada uno en sus centros? Ya nos explicaba Gustavo que ellos hacen ablación por microondas y parece que le fue muy bien a este paciente. Ustedes, Daniel Zamora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en tu centro? Pues, para terapia locorregional. Pues yo a este paciente le habría plantado hacerle una resección del segmento 4 en la recurrencia. Eso es lo que habría plantado en mi centro, pero también es una opción si el paciente no desea operarse o si la lesión está en un sitio anatómicamente complejo o alguna situación así, hacer ablación por radiofrecuencia, que sería el de elección en nuestro centro de forma inicial. Ustedes, Carlos, ¿qué hubieran hecho con la primera recurrencia de este paciente? Esta primera recurrencia en específico, al ver que sobrepasa ligeramente los 3 centímetros, yo hubiera hecho, como comentó Daniel, intentar hacer una resección. Si bien es cierto, cuando es necesario hacemos las ablaciones, en principio teníamos radiofrecuencia, ya no la tenemos más, ahora tenemos microondas y también tenemos crioablación.
Y sin embargo, el tamaño sí que podríamos pensar que la recurrencia va a ser la regla. No podemos garantizar un 100% de ablación cuando pasan de 3 centímetros, ¿no? Entonces sí, yo creo que hubiéramos podido intentar a lo mejor la nueva resección de esa metástasis, bueno, de esa nueva lesión. Daniel, ¿qué hubieran hecho en Northwestern? ¿Ustedes también lo hubieran llevado a algún tipo de terapia? Yo creo que siendo tan buen candidato a cirugía, la primera opción hubiera sido resección del segmento 4. Y si es un paciente que tiene muy alto riesgo de recurrencia o no buen candidato a cirugía, ITRIO 90. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con ITRIO 90, Daniel? Hablando un poco de terapias locorregionales, ¿para qué la usan más? ¿Para disminución de estadio? ¿La usan como terapia de puente? ¿O la usan en recurrencia? ¿O parejito para todo lo que se ponga enfrente? Aquí en base a los resultados y ya más de 1000 pacientes, ya es el estándar. Lo usamos, cualquier paciente que va a trasplante, es la terapia de puente, es el estándar, es lo que hacemos. Recurrencias, también lo usamos muy frecuentemente. Y si queremos aumentar el remanente, también lo usamos porque uno de los efectos convenientes es que el remanente empieza a crecer y te ayuda a controlar el tumor. Entonces, es la primera opción para las 3 que mencionaste. Lucía, ¿ustedes usan mucho el litio también como terapia locorregional? Sí, cada vez lo estamos usando más. Ahora cada vez tenemos menos casos en que vamos a TACE primero y sobre todo en estos tumores grandes yo creo que el litio te da mucho mejor resultado, además de la ventaja de que te hipertensa al lado contrario. Pero sí, cada vez más itrio, claramente. El litio es algo que no es muy común en México por los costos y hay poco acceso, pero no sé, Daniel o Carlos, ¿ustedes han tenido oportunidad de ver algún paciente tratado así en México? No hemos tenido ningún caso. Hemos tenido algún paciente que en algún momento se propuso, pero el tema es de que también requiere la infraestructura y en esos años todavía no había un búnker lo suficientemente bien diseñado para ese fin. Pero no he tenido contacto con alguien que haya pasado por radioembolización. La verdad es que en la clínica Mayo, el tiempo que yo estuve ahí, un solo paciente no se trató con radioembolización. La verdad es que era, o sea, no se ha adaptado esa técnica y eso no tiene tanto tiempo. Y en Baylor esa era la técnica de elección. Entonces, la verdad es que tienes instituciones tan polarizadas como eso. O sea, en la Mayo ninguno, en Baylor era el de primera elección, igual que lo que dice Daniel y Lucía, ¿no? En México, por el costo, es bastante limitado el acceso. Nuestro centro está tramitando la licencia para que tengamos el 90 y que podamos administrar a los pacientes, pero va a ser el mismo fenómeno que pasó en Estados Unidos. El cambio en la pirámide va a tomar tiempo. Ahorita el litio 90 es una opción que se ofrece a muy poquitos pacientes en situaciones muy excepcionales, posiblemente con malos resultados, porque es una opción muy cara y que se ofrece cuando todas las otras no se han podido realizar. Y lo que necesitamos es esa modificación de la pirámide, en donde se ofrece como primera estrategia y donde realmente puedes ver los beneficios en litio 90, ¿no? Que es lo que ya ha pasado en centros que tienen mucha experiencia en esto, como el Northwestern. Gustavo, y ahorita 5 años después de la primera intervención, ¿cómo están siguiendo al paciente? ¿Con qué frecuencia y con qué estudios? Por las recidivas que ha tenido, lo estamos viendo cada 3 meses, doctor. Se le hacen ultrasonidos chequeando el tamaño de los nódulos ablacionados y marcadores tumorales, tomografías de tórax cada 4 meses. Y ahí, ese es el seguimiento que le damos. Muy bien. Pues muchas gracias, Gustavo. Yo creo que es un caso muy bonito, muy bien manejado y ahí está el resultado del paciente que al principio a lo mejor con mucha espera para actuar cuando les llegó a ustedes, que también es algo bastante común en nuestros países, en América Latina. Y acá de cuando en cuando también vemos pacientes que justo o llegan ya biopsiados sin ninguna indicación o que llevan algún tiempo en vigilancia en donde el tumor crece y la verdad es que no
no tienen un plan terapéutico apropiado, pero que nos dice que a pesar del tamaño del tumor, al tamaño, en este caso del hepatocarcinoma, pues hay un beneficio muy notable en resecarlo si se puede resecar, y la mayoría de los pacientes deberían ser considerados para resección si es posible. Felicidades por ese caso, Gustavo. Por aras del tiempo y para alcanzar un poquito el retraso que llevábamos, vamos a pasar al segundo caso que nos va a presentar la doctora Lucía de Gregorio.